Buenísimo, ¿nos volvemos al móvil? Sí. Ya lo tenemos a Marcelo nuevamente con nosotros. Marce, adelante. Gracias, Gonzalo. Y estamos con el doctor Lucas Stefanini. Argentina ha quedado libre de paludismo según las informaciones de divulgación científica que se han conocido en las últimas horas, y estamos para tratar precisamente esos datos con el doctor. Bueno, Lucas, muchas gracias por la deferencia. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, sí, la Organización Mundial de la Salud ha definido a Argentina como país libre de paludismo. Esto es algo que se ha logrado, pero que ha tenido un trabajo continuo de las entidades de salud y de las políticas de salud de los últimos años. Particularmente esta es una enfermedad que produce casi 400.000 muertes al año. La mayoría de ellas en África, pero nosotros tenemos países endémicos todavía en Sudamérica, como por ejemplo Brasil, Venezuela, Perú, etcétera. O sea que es una enfermedad con una letalidad muy importante. Por ende, esto de haber erradicado la enfermedad de Argentina es muy importante. Compañeros, tiene la posibilidad de estar dialogando con Lucas. Doctor Stefanini, ¿cómo le va? Buen día, Gonzalo lo saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿El paludismo es también denominado malaria? Exactamente, es la misma enfermedad. Es la misma enfermedad. Bien, y hay países endémicos, decía recién, cerca nuestro, como Brasil. ¿Eso es un riesgo latente siempre? Sí, por eso las autoridades, a pesar de haber sido Argentina determinada como enfermedad libre, Argentina un país libre de paludismo, se tienen que seguir tomando las medidas necesarias, porque, como te decía, Brasil, por ejemplo, es un país que todavía tiene paludismo. No así, por ejemplo, Paraguay, que también es un país que ha logrado erradicarla. Por ende, digamos, esta enfermedad, que es producida por un parásito, que en nuestro país las zonas más afectadas generalmente eran en las provincias del norte, como por ejemplo Jujuy, o Salta, o Misiones. Nosotros hemos logrado erradicarlo. Igualmente, hemos tenido casos el año pasado de pacientes que han viajado a zonas endémicas y que han vuelto con la enfermedad a Argentina. Por ende, es muy importante que las entidades de salud tengan la posibilidad de hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento rápido para poder tratar esos pacientes. ¿Y la vía de contagio cuál es? Bueno, es una enfermedad transmitida por un mosquito. No es el mismo mosquito que transmite la enfermedad de la fiebre amarilla o del dengue. Es un mosquito diferente, pero bueno, la enfermedad se contagia a través de la picadura del mosquito. Para que haya un círculo digamos, un ciclo vital del parásito, necesita primero picar a un paciente que tiene la enfermedad. El parásito hace un ciclo de vida dentro del mosquito. Se torna infectante y luego ese mosquito pica a una persona susceptible y esa persona hace la enfermedad, ¿no? Bien. ¿Y qué tipo de síntomas genera el paludismo? Bueno, depende un poco qué tipo de paludismo, porque hay cuatro especies, digamos. El paludismo que nosotros teníamos acá en Argentina y en la mayoría de los países de Sudamérica es un paludismo más leve, suele generar fiebre, cefalea muy intensa, dolores musculares, dolores articulares muchas veces, decaimiento. O sea que son síntomas bastante inespecíficos. Es importante para el diagnóstico tener la sospecha epidemiológica de haber estado en una zona donde hay paludismo. Claro, doctor Stefanini, Fernanda lo saluda. Esto de haber estado en otras zonas provocó casos que vinieron desde afuera y trajeron la enfermedad. Exactamente, exactamente. Hay viajeros que van a lugares donde la enfermedad es muy frecuente, por ejemplo en África. Se recomienda que a estas personas que van a viajar tengan una consulta previa, porque hay medicación que se puede dar para prevenir la enfermedad, ¿sí? Que se toma durante el viaje y que unas semanas después del viaje también, y que previene la enfermedad, ¿no? Que uno contagie la enfermedad. Claro. Doctor, esta determinación de Organización Mundial de la Salud, ¿cómo nos posiciona en el mundo científico de la salud? Bueno, como te decía, esto es un esfuerzo de años, ¿no? Y esto demuestra que si las políticas de salud se mantienen, se logran cosas muy importantes. No tener esta enfermedad
en nuestro país es sumamente importante, como también es muy importante ser un país que no tiene casos autóctonos de sarampión de hace un montón de tiempo. Claro. Pero esto se logra sí o sí con políticas de salud constantes y educando a la población, obviamente. Doctor Javier, lo saluda, buen día. Apartándonos un poquito de esto del paludismo, ¿cuál es en estos tiempos la principal preocupación que tienen desde su especialidad de, bueno, no sé si brotes o cuestiones que decir, bueno, aquí hay que intensificar o educar a la gente porque no se están haciendo tan bien las cosas? Bueno, a mí particularmente hay algo que me preocupa mucho, que es esta corriente que estamos teniendo en el último tiempo de corrientes de personas que están en contra de la vacunación. Esto se está haciendo muy fuerte en países de primer mundo, como puede ser en Europa o en Estados Unidos, y de a poco está llegando acá. Es muy importante hacerle entender a las personas y a la gente que el tema de la vacunación es sumamente importante, no solamente por una cuestión de prevenir las enfermedades, sino también porque si nosotros tenemos a nuestra población vacunada, protegemos a aquellas personas que no están vacunadas. Por ende, no es solo una cuestión, digamos, de prevención, sino también de poder cuidar al otro. Y eso me parece a mí que es sumamente importante y hay que luchar contra eso, ¿no? Pregunta desde la ignorancia, por supuesto. ¿Infecciones por virus y bacterias, digamos, se las discrimina bien usted cuando tiene que ver un caso de una manera o de la otra? Bueno, sí, a veces las infecciones cuando son por bacterias o por virus tienen sus diferencias en cuanto a la presentación clínica, en cuanto a los síntomas, etc. A veces también se torna difícil y hay que hacer diferentes estudios, pero en esta época, por ejemplo, que empiezan los fríos, nosotros sabemos que empiezan a haber una circulación de virus respiratorios importantes, sobre todo en la población pediátrica. Por ende es muy importante que los pacientes que necesitan y que tienen que tener la colocación, por ejemplo, la vacuna de la gripe, lo hayan hecho ya de hace unas semanas, ¿no es cierto?, para poder darle tiempo a esa vacuna que genere los anticuerpos para proteger contra la enfermedad. Bien. Doctor Lucas Stefanini, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable. Gracias, hasta luego.